Gobierno en las calles. Senadores exigen mayor inteligencia y capacidad de reacción a la policía para detener robos y homicidios en el país. No más abusos, no más violaciones. No me quedo callada. Con esta campaña, senadoras exigen defensa de la mujer y niños abusados. Detener la matanza, detener el reclutamiento forzado. Llamado a las autoridades para que brinden seguridad y protección a los indígenas del país. En la nueva jornada sin IVA, la invitación es a comprar por internet para evitar aglomeraciones. En el Senado promueven campaña de colombiano compra colombiano, pero la realidad es bien diferente. Cosecha cafetera con 7.5 millones de sacos por recoger espera reactivar el empleo en zona de cultivo. Buenas noches. Ante el incremento de hurtos y asesinatos, senadores llamaron al gobierno nacional y a los alcaldes a trabajar armónicamente para enfrentar estos delitos. En ciudades como Bogotá, el robo de celulares, bicicletas y residencias ha aumentado considerablemente. Congresistas le piden a la policía mayor inteligencia y capacidad frente a las bandas delincuenciales. Aunque las cifras de delincuencia han bajado en los últimos meses frente a las entregadas el mismo periodo en 2019, la sensación de inseguridad que se está viviendo en las principales ciudades del país es preocupante. Mucha gente que ha quedado desempleada o que se encuentra en condición de alta vulnerabilidad está viendo en la delincuencia el recurso para proveerse de los recursos materiales que necesita para su subsistencia y la de sus familias. Y además está favoreciendo de cierto ambiente de impunidad que genera el hecho de que las instituciones estén volcadas a atender el problema de salud pública. Ante esta ola de violencia, de hurto a personas, residencias y comercio en general, desde el Senado se piden acciones contundentes. Es importante que se apliquen planes de choque en todo el territorio nacional para prevenir que estos crímenes sigan aumentando y por supuesto darle respuesta rápida a la ciudadanía para que además así aumente la sensación de seguridad. Mayor presencia de la fuerza pública con estrategias más eficaces serían importantes para contrarrestar este tipo de delitos, según algunos senadores. La violación permanente de los ciudadanos en la cuarentena nos tiene que llevar a buscar alternativas para vincular nuevos agentes de policía y la asistencia permanente de nuestro ejército. Para otros legisladores, la clave está en que se otorguen mayores recursos a la población vulnerable. Creo que más que medidas de orden policial y de orden público, lo que se requiere es, como hemos propuesto un grupo muy grande de congresistas, que se aplique la renta básica, con lo cual se podrían resolver muchos de los problemas económicos. Las ciudades que hoy presentan mayores casos de hurtos y homicidios son Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali. Una campaña en defensa de las mujeres y los niños denominada No me quedo callada promueven senadoras de la Comisión de la Mujer, quienes además le pidieron al presidente Iván Duque declarar la emergencia nacional por la violencia contra las mujeres y los menores. No más abusos, no más violaciones. Cada vida vale. Somos tu voz. Con el eslogan "Me protejo, pero no me quedo callada", las congresistas de la Comisión de la Mujer lanzaron una campaña para defender a las mujeres y niños de los abusos sexuales y la violencia. Que sea un llamado fuerte para el gobierno, ese Consejo de Seguridad no sea solamente para calmar a la comisión, sino sea una realidad. Y ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Vamos a estar mucho más comprometidas. Según la Procuraduría General de la Nación, la violencia contra las mujeres se ha incrementado durante la cuarentena. Aumentó casi en un 150% el tema de violencia, si lo sabemos por las llamadas que se hacen a la línea de atención. Declarar la emergencia social por el aumento de la violencia contra los niños y mujeres es el llamado de las senadoras al gobierno. Solamente Medicina Legal ha registrado 6.794 casos de presuntos delitos sexuales contra los niños
pero también el maltrato contra las mujeres es impresionante. También anunciaron las senadoras que el próximo 20 de julio radicarán un proyecto para aplicar la prisión perpetua a los feminicidas. En lo que va corrido del año, 100 mujeres han muerto en manos de sus parejas y sus exparejas. No podemos seguir permitiendo que las mujeres seamos maltratadas. Hicieron también las senadoras un llamado a la Fiscalía para atender de manera más ágil los casos de violencia contra los niños y las mujeres. Que caiga con fuerza el feminicida. Y hasta ahora saludo a mi compañera de set, Carol Dau, trabajando desde casa. Carol, buenas noches. Las comunidades indígenas siguen clamando por su respeto y protección. La vulneración constante de sus derechos, los ataques de grupos al margen de la ley y la nula defensa de la fuerza pública hicieron que senadores de estas comunidades levantaran su voz para defender los cabildos. Actos crueles contra comunidades indígenas se han registrado en diferentes medios de comunicación durante los últimos días. Hoy estas culturas se sienten despreciadas, discriminadas y con nostalgia al no entender la causa de esta ola de violencia en su contra. Es perentorio que la justicia colombiana investigue estos graves hechos cometidos por miembros de la fuerza pública y los sancione de manera ejemplar. Detener la matanza, detener el reclutamiento forzado. Por esto, desde el Senado se pidió protección especial para estas comunidades. Sobre todo de las niñas y niños, adolescentes de estas comunidades que, como ha quedado demostrado por los hechos conocidos en los últimos días, se encuentran en un serio riesgo de violencia e incluso, mucho más grave, de violencia sexual. Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un sentido llamado para que estos actos violentos no sigan ocurriendo. Yo lo que siento como defensor es que hay un menosprecio a la humanidad indígena. Esto no puede ocurrir, esto no es un hecho aislado, algo está fallando y el llamado es que trabajemos entre todos como Estado para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, porque aquí lógicamente hay una clara violación de todos los derechos y hay una clara violación a los derechos humanos. Desde los diferentes resguardos indígenas existentes en Colombia se espera la acción inmediata por parte del gobierno para que estas comunidades puedan volver a tener un despertar tranquilo y no con la zozobra de lo que pueda ocurrir. Este 3 de julio se realizará la segunda jornada del Día Sin IVA. Senadores se le reiteraron a ciudadanos y comerciantes hacer uso de las plataformas digitales para evitar aglomeraciones que impacten la salud por el COVID-19. Tras las aglomeraciones presentadas en la primera jornada del Día Sin IVA y la falta de protocolos de bioseguridad en los establecimientos comerciales, desde el Senado hay distintas posiciones frente a la pertinencia o no de esta medida que nuevamente se realizará el día de mañana. Rechazamos un nuevo día sin IVA. Primero, porque esta decisión en nada beneficia a los colombianos. Segundo, el primer día que se tomó esta decisión, es muy posible que miles de colombianos se hayan contagiado. Por esto, desde los partidos de oposición hacen un llamado a la ciudadanía para abstenerse de participar de esta jornada. Me parece un suicidio colectivo, una irresponsabilidad del gobierno. Les pido por el favor de Dios que no salgan, protejan su salud, protejan su vida, es lo principal. Una promoción se consigue cualquier día. Y además, ya como hemos visto, muchas empresas hacen trampa, elevando los precios. Desde la bancada de gobierno consideran que se debe continuar con estas jornadas, pero con las medidas correctivas necesarias. Es importante seguir con el día sin IVA. Es importante seguir estimulando el comercio y más con la pérdida tan grande de empleos que estamos teniendo en los últimos meses. Obviamente hay que tener en cuenta los errores que se han cometido para que se puedan cumplir los protocolos de bioseguridad. Aducen que la primera jornada arrojó resultados positivos para la economía del país. En el día sin IVA se lograron mover cerca de 5 billones de pesos en 87.000 locales comerciales. Algunos casos de indisciplina social obviamente hay que mejorarlos, hay que ponerles atención. Las entidades territoriales vigilarán el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en los establecimientos comerciales y podrán establecer medidas adicionales para evitar aglomeraciones. Y es que la industria está pasando por una gran crisis. Desde el Senado llamaron precisamente a comprar marcas nacionales en este día sin IVA. Le pidieron al gobierno ayudar frenando las importaciones de textiles, confecciones y productos agrícolas, entre otros.
Incentivar la compra de productos colombianos es el llamado de los senadores para lograr que los campesinos y empresarios tengan una reactivación económica y puedan salir de la crisis que enfrentan. Hoy más que nunca es necesario que impulsemos el consumo y la producción nacional. Desde el gobierno se deben evaluar las estrategias que permitan conectar la oferta con la demanda para así reactivar la economía. Tan solo la industria textil denuncia la pérdida de 500.000 empleos durante este año. Por esto, desde la bancada de Centro Democrático piden al gobierno definir medidas para apoyar al sector. Que se fijen nuevos aranceles favorables que ayuden a hacer competitivo al sector y que se adelante además una gran campaña que incentive a los colombianos a comprar colombiano. Representantes de la industria textil denuncian los inconvenientes presentados para comercializar los productos de bioseguridad fabricados para atender la pandemia. Gran parte de los pedidos que se hicieron de la producción quedó simplemente en los anaqueles. Es triste decirlo, pero nosotros los colombianos estamos prefiriendo comprar producto importado. Otro de los llamados de los senadores es apoyar la comercialización de los productos cosechados por los campesinos para evitar la pérdida de alimentos y apoyar a la economía de las familias productoras. No entendemos por qué se autorizó la compra o importación de papa a Bélgica cuando la producción de nuestros campesinos está estoqueada y a muy bajos precios en nuestras regiones. Combatir el contrabando y fortalecer la estrategia colombiano compra colombiano es otro de los pedidos de los congresistas al gobierno a fin de proteger la industria nacional. Esta es una buena noticia para quienes tienen créditos con fondos de empleados o cooperativas. El Senado aprobó el pago anticipado de esas cuotas o saldos a estas entidades sin incurrir en una penalización o cobro de intereses. El proyecto que pasa a sanción presidencial permite el pago anticipado de créditos sin pagar multas en las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, es decir, cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, sociedades y comercios que ofrezcan servicios de financiación directa para la adquisición de bienes o prestación de servicios. Son más de 6 millones de colombianos los que hoy tienen la posibilidad de tener un crédito a través de la cooperativa, pero que si lo van a prepagar o si van a hacer un abono de capital, les colocan una multa o una sanción. Eso se acaba con esta ley. La ley contempla que las entidades estarán obligadas a brindar al usuario información transparente y oportuna en el momento previo al otorgamiento del crédito sobre la posibilidad de realizar pagos anticipados de su obligación. Y desde este momento, ningún afiliado a cooperativas, a sector solidario que tenga un crédito, se le puede negar el prepago como sucede en todas las demás entidades financieras. Los deudores tendrán derecho a decidir si el pago parcial que realizan lo abonan a capital con disminución del plazo o con disminución del valor de la cuota de la obligación sin ninguna multa. La falta de planeación, estudios técnicos y en algunos casos la corrupción en la construcción de escuelas, hospitales y otras obras son las causas de los llamados elefantes blancos. El Senado aprobó una trascendental ley para que dichas obras sean terminadas. Acabar con los denominados elefantes blancos es el objetivo de una ley aprobada por el Senado. La iniciativa busca crear el Registro Nacional de Obras Inconclusas para definir el futuro de las construcciones sin terminar que hay en las regiones del país. Este proyecto de ley fue pensado para cerrarle la puerta a la corrupción en las obras civiles, que precisamente como dice el nombre, inconclusas, que según la Contraloría General de la República llegan a ser 1.193 y acumular pérdidas por 8.7 billones. Las entidades públicas nacionales, departamentales, municipales y distritales deberán reportar las obras inconclusas que hay en sus territorios y será la Contraloría General de la República quien lleve el inventario de estas obras. Va a ser visible y público la ineficiencia y la corrupción de las entidades estatales. Será que los responsables respondan ante los diferentes entes de control y ante la comunidad. Con la identificación de estas obras se busca que las entidades destinen recursos para terminar su construcción y de esta manera se mejore la calidad de vida de los colombianos con la edificación de carreteras, colegios y hospitales que no se han culminado. Los dineros de los colombianos no se deben perder y debemos buscar algo que establezca un registro de obras inconclusas para establecer en qué estado se encuentran las obras y mirar qué se puede hacer con ellas. Según el Departamento Nacional de Planeación, en la región Caribe y Pacífica se encuentra el 62% de las obras inconclusas que hay en el país, pero con este registro se podrá saber exactamente cuántas obras están paralizadas en todo el territorio nacional.
400.000 es el número de esta semana. Son las personas que podrían estar contagiadas con COVID-19 en Colombia y que están andando en las calles. La cifra la entregó el senador Gustavo Bolívar, quien explicó que por cada persona a quien se le hace la prueba, hay 4 más infectadas. Buscando el beneficio de las comunidades, pasó a sanción presidencial un proyecto de ley que obliga a las grandes empresas mineras a destinar recursos para adecuar y construir la infraestructura de servicios públicos de los pobladores donde se realiza la exploración. En la actualidad, en muchas regiones del país, las poblaciones donde tienen injerencia de exploración y explotación los grandes proyectos mineros no cuentan con servicios públicos básicos. Un proyecto aprobado en el Congreso de la República obliga a que estas empresas tienen que priorizar los servicios públicos a los pobladores de las regiones donde se realizan las explotaciones. Con este proyecto se estarán beneficiando alrededor de 303 municipios y 23 departamentos. Y aquellas regiones que hoy tienen mayor riqueza en recursos naturales son las que se observa mayor pobreza. La idea es brindarle calidad de vida a las comunidades más pobres. Serán ellas mismas las que escojan el servicio público con el que se beneficiarán. Las empresas crearán redes nuevas, repotenciarán o mejorarán las redes de servicio público existente. Viéndose ampliamente beneficiada tanto en la implementación de nuevas redes para la prestación de un mejor servicio público, como también para el mejoramiento de la ya existente. Y esto trae, lógicamente, un mayor bienestar. La inversión en el servicio público no será inferior al 1% de lo invertido en la exploración. El proyecto aprobado en el Congreso pasó a sanción presidencial y solo comenzará a aplicarse a partir del 2021. Más recursos vía regalías para departamentos y municipios productores de hidrocarburos establece un acto legislativo aprobado en el Senado. También en la reforma al actual sistema general de regalías se beneficia a los municipios con enfoque territorial. Senadores se unieron al llamado de dirigentes locales para que el próximo mes, cuando inicie el nuevo periodo legislativo, el gobierno nacional radique la reglamentación a la ley de regalías que llevará recursos a los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Es el momento de actuar, de reglamentar y no colocar tanta traba para hacer posible que las miles de iniciativas que estas zonas tienen se vuelvan realidad. Senadores criticaron al gobierno nacional por no presentar esta reglamentación a tiempo. Tuvo tiempo para sacar 170 decretos de emergencia económica y no tuvo tiempo para preparar esta ley que es fundamental para la reactivación económica del país. Expertos aseguran que esta iniciativa es fundamental para el desarrollo de las regiones y para la reactivación económica del país. Debemos garantizar que sea el Congreso, como representante de las regiones, quien analice, tramite y apruebe todos los términos de la reforma antes del 30 de agosto, como lo señala la Constitución. Hacerlo por decreto sería un mal mensaje para las regiones del país. Desde el gobierno nacional se afirmó que ya se trabaja en el texto y también en una propuesta de reactivación económica post-COVID en poblaciones vulnerables afectadas por la violencia. La estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza es una prioridad. Y eso no va a variar en la economía del post-COVID. Necesitamos hacer los esfuerzos que se precisen para reactivar las economías de esas regiones. Desde el Senado se espera entonces la radicación de esta reglamentación de regalías para así poder generar empleo y desarrollo a través de los proyectos productivos en los programas de desarrollo con enfoque territorial. Esperanzador panorama genera la cosecha cafetera. Se espera la venta de 7,5 millones de sacos. Senadores de las regiones caficultoras le piden al gobierno tomar medidas para sacar la cosecha adelante y emplear a más recolectores. Senadores le hicieron un llamado al gobierno y a la Federación Nacional de Cafeteros para que se defina con urgencia un plan de acción y de contingencia para posibilitar la recolección de la cosecha cafetera del segundo semestre del año. Es necesario definir protocolos de movilidad de los recolectores. Es necesario definir protocolos de bioseguridad para el alojamiento, la alimentación, pero sobre todo la seguridad en el campo colombiano.
El sector cafetero es uno de los motores de la economía colombiana, que genera 2 millones de empleos directos e indirectos. La cosecha del mes de agosto será la más grande del año. Se recolecta el 55% del café que produce el país. Se está invitando a toda la gente que quiera participar de la recolección de la cosecha cafetera, a los trabajadores informales, a quienes perdieron el empleo, a que vayan a las zonas cafeteras, a que dentro de sus municipios participen activamente de la recolección. La recolección de la cosecha cafetera se realizará en 603 municipios. La producción del café representa el 25% del Producto Interno Bruto del sector agropecuario. A un paso de ser ley de la República quedó el proyecto para que los jóvenes acrediten sus pasantías, prácticas, judicaturas y años rurales como experiencia laboral. El proyecto de Cambio Radical ayudará a enfrentar el desempleo juvenil, que en mayo alcanzó un 23%. A la espera de la sanción presidencial se encuentran más de 5 millones de estudiantes que terminaron sus carreras universitarias y esperan que sus prácticas sean avaladas como experiencia profesional laboral. Esto por la aprobación de un proyecto de ley que así lo establece. Que las pasantías, judicaturas, los años rurales, las monitorías, los grupos de investigación cuenten como experiencia profesional. Con este proyecto de ley vamos a garantizar que ustedes, jóvenes, logren ingresar al mercado laboral y que se acaben esas excusas absurdas que nos daban todos los días de que no contábamos con experiencia. El proyecto aprobado también busca que el Ministerio de Agricultura destine el 10% de su presupuesto para incentivar a los jóvenes agricultores y pesqueros. Y es que realmente es muy importante lograr que el 10% del presupuesto del Ministerio de Agricultura se destine a incentivar el trabajo de los jóvenes en el agro. Es fundamental dentro de esta pandemia porque debemos volver al campo y desde allí generar desarrollo para todo el país y al mismo tiempo incentivar a nuestros jóvenes y trabajar de la mano con ellos. Se calcula que en Colombia 1 de 4 jóvenes está desempleado. Los estudios también indican que si se sanciona la ley, en estos días se beneficia a más de 5 millones de colombianos. Atención, padres de familia, un proyecto de ley que seguirá su trámite este 20 de julio busca garantizar el empleo para los hombres del hogar cuando su cónyuge o compañera permanente se encuentra en embarazo. Una iniciativa de Cambio Radical aprobada en la Comisión Séptima de Senado estableció la creación de la figura del fuero de paternidad. En el proyecto queda establecido la prohibición del despido de un trabajador cuyo cónyuge o compañera permanente se encuentra en estado de embarazo y a su vez dependa económicamente de él. Lo que se quiere buscar es la estabilidad de los hogares y de la seguridad nutricional de un bebé. La finalidad de este proyecto es extender de 3 a 6 meses la estabilidad laboral reforzada para las madres en etapa de lactancia e incluir a los trabajadores cuyas compañeras permanentes o cónyuges no tengan un trabajo formal. Otro de los objetivos es que el padre tenga los mismos derechos de la madre y que el bebé que está por nacer nazca en condiciones dignas. Para que ese trabajador que tenga cónyuge, pareja o compañera permanente, que esté en estado de embarazo o lactancia y que no tenga empleo formal, pues pueda tener también esa garantía de apoyo económico, de ingresos durante el embarazo y 18 semanas. El proyecto pasará a segundo debate en la plenaria del Senado. Será debatido después del 20 de julio, cuando se inicie la legislatura 2020-2021. Es preocupante el aumento de contagios por coronavirus y las consecuentes muertes. La denuncia en algunos departamentos es que los cadáveres no los están recogiendo de las casas y que las funerarias cobran hasta un 300% más por una cremación que hace un año. José Rodríguez es una de las miles de personas que han denunciado demoras en el retiro de los cadáveres de sus familiares a causa del COVID-19. El cuerpo sin vida de su abuelita fue recogido después de 24 horas de su fallecimiento. Nunca vinieron, es la hora, ya mi abuela falleció y Sura nunca vino a visitar a mi abuela, nunca le hizo la toma. Desde el Senado advierten que se debe evitar la acumulación de los fallecidos en morgues, cementerios y hogares para no repetir el caso de Guayaquil, Ecuador, con los cadáveres en las calles. Las funerarias y las EPS se pasan la responsabilidad. Necesitamos del Ministerio de Salud indicaciones claras y transparentes en términos de protocolos para el manejo de este tipo de situaciones. Los municipios donde la pandemia está alcanzando el pico se repiten estas denuncias que, según algunos senadores, son solo la punta del iceberg de una emergencia sanitaria. Le solicitamos a las autoridades locales que revisen los protocolos de recolección y destinación final de esos cadáveres. Sabemos que en muchas de nuestras ciudades
se están acumulando en clínicas, hospitales y hasta en el domicilio. Congresistas del Caribe piden a las funerarias y EPS dejar de tirarse la pelota y responsabilizarse por los cuerpos. Las aseguradoras no pagan los pólizas como tienen que hacerse, están regateando todo. Por ejemplo, las de SOAT también deberían de alguna forma pararlas porque los carros no están circulando. Por el momento, el Ministerio de Salud aclara que en caso de que se cope la capacidad de los hornos crematorios, los cuerpos de las personas que mueran por coronavirus también podrán ser enterradas, pero no trasladadas a otras ciudades, como ya se denuncia en la costa atlántica. El Senado institucionalizó el Día de la Valentía como homenaje a los hombres y mujeres de la fuerza pública quienes participaron en la Operación Jaque el 2 de julio de 2008. El rescate de 15 rehenes sin un solo disparo. Así se recuerda esta operación que marcó un hito para el Cuerpo de Inteligencia de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia. Hábilmente planeada y ejecutada, miembros de la fuerza pública en plena selva del departamento del Guaviare lograron engañar a guerrilleros de la FARC para llevar a la libertad a personajes como la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y 3 contratistas norteamericanos. Vamos a tener la oportunidad de hablar con los detalles de la historia ya son bastante conocidos. La Operación Jaque es el símbolo de la libertad obtenida en el marco de las instituciones democráticas. El Día de la Valentía y Estrategia Militar en Colombia se conmemorará cada 2 de julio, fecha en que se dio en 2008 la exitosa operación. Instituciones educativas públicas o privadas podrán vincularse realizando una jornada de izada bandera para exaltar a los estudiantes que actúen con valentía y lealtad. Además, se autoriza al gobierno para hacer un monumento a esta gran operación militar y se establece que en la próxima emisión de billetes o estampillas del Banco de la República existirá una conmemorativa de este hecho tan importante. Cuando el presidente de la República sancione la iniciativa, el 20% de las becas creadas por la ley serán destinadas directamente a los miembros que participaron en la Operación Jaque. La majestuosa Cartagena, que tradicionalmente es noticia por su arquitectura e historia colonial, también lo es por estos días de pandemia por la miseria que se vive en la periferia. Pues bien, a sanción presidencial pasó un proyecto que busca erradicar esta pobreza extrema en el Corralito de Piedra. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. La ley aprobada tiene como objetivo superar la miseria en Cartagena cuando cumpla 500 años. Para ello contempla la creación de un fondo que canalice la inversión de recursos públicos y privados para focalizarlos en 40 barrios y 10 corregimientos donde se concentra el 80% de la pobreza extrema del distrito. Crea un fondo, un instrumento para que sin burocracia, sin gasto adicional, el gobierno nacional, departamental y distrital puedan, junto a la sociedad civil, trabajar en un propósito, y es superar la miseria en Cartagena. La creación del fondo tiene entre sus objetivos beneficiar a 5.061 familias con viviendas nuevas y 31.712 familias con mejoramientos de vivienda. Además, ayudar a 232.000 personas con la implementación de acueducto y alcantarillado y 120.000 estudiantes con jornada única escolar. Con ello se busca que se puedan destinar unos recursos privados y públicos para que cerca de 6.000 familias en condición de pobreza y vulnerabilidad de Cartagena puedan tener unas condiciones de vida mejor. El fondo que se crea con esta ley no tiene burocracia y tendrá que ser operado por una entidad ya existente. Para garantizar las obras, los recursos deberán estar enmarcados dentro de los proyectos incluidos en los planes de desarrollo del distrito.